Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. En esta ocasión vamos a analizar por última vez, por el momento, lo que tiene que ver o con lo que está escrito por los apóstoles que escribieron, lo que tiene que ver con lo que es el rito de la comunión o con la Santa Cena. Vamos a comenzar otra vez con Mateo. En esta ocasión vamos a prestar atención a una declaración que está escrito aquí. Ya la mencioné leyendo en el tema anterior, leyendo en la Biblia lo que estamos diciendo. Ahora vamos a volver a leer eh, la declaración y vamos a prestarle atención a lo que aquí dice. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, y aquí leo ahora versículos 28 y 29. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de pecado. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando he de beberlo vino nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Los dos aspectos que queremos señalar en esta lectura es la declaración, esto es esta sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertidas a favor de muchos. Primeramente, analizaremos la declaración, la sangre de Jesús que va a ser vertida en favor de muchos. Hay personas que enseñan que al final de toda la historia de la lucha del bien y del mal, que finalmente todas las criaturas de Dios se han de salvar, porque Dios es amor y si Dios es amor, no puede darle muerte, no puede destruir a los que Él creó. Es una forma errónea, equívoca de enseñar las escrituras. La Biblia enseña que cuando el pecado entró, el ser humano quedó condenado a la muerte. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, él y los ángeles que lo siguieron quedaron condenados a muerte. Con respecto al hombre, Dios establece el plan de la redención. El plan de la redención asegura el triunfo de todo ser humano que acepta ese regalo que Dios hace al enviar a su Hijo para que ocupe nuestro lugar, para que muera por nosotros y nos dé a los que tengamos fe o respondamos a la fe que Dios nos da, que creamos por fe en Cristo, en Dios y aceptemos el sacrificio que hizo en la cruz para nuestra salvación. Pero no significa que todas las personas van a salvarse. Lo que señala es que Dios le dio a través de Cristo muriendo en la cruz y en su triunfo de la tumba, porque Cristo resucitó, Dios le garantiza a todo ser humano que haya vivido en la tierra el triunfo. Pero ese triunfo lo va a alcanzar no todo ser humano que haya vivido en la tierra o que vive en la tierra, sino los que lo hayan aceptado. Los que hayamos aceptado el Evangelio de Dios, los que hayamos aceptado a Jesús, somos los que estaremos con Dios en su reino. Pero el que no lo aceptó, prefirió quedar en sus pecados, prefirió quedar en rebelión contra Dios, así como Satanás y los demonios que se mantuvieron en rebelión contra Dios, así todo ser humano
que se mantiene en el pecado, que rechaza a Dios, finalmente va a ser destruido. Esto está señalado en esta declaración de Jesús en favor de muchos. Ya leí en otro texto de lo que los esperan y eso lo vamos a leer también. La otra palabra que estamos prestando la atención en este tema es este es el nuevo pacto. Nosotros en este tema no vamos a estudiar ahora cuál fue este pacto, pero sí estamos diciendo que cuando Cristo establece la iglesia cristiana y el rito de la comunión está hecho para la iglesia cristiana, también como cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios estableció la Pascua y el Cordero Pascual y tenía que ver con todos los israelitas, con los hijos de Israel o los que se convirtieran a, al Dios de Israel. Entonces Dios hizo un pacto con esas personas. El pacto de Dios con el ser humano siempre es el mismo pacto. Dios es el Dios que crea al hombre y es el Dios que redime y salva al hombre. Dios es nuestro Dios. El pacto siempre es Dios el que lo da. Con el Israel, el pacto no significaba que ellos se iban a salvar guardando la ley. Eso es una mentira. El pacto con el pueblo de Israel era que Israel sería fiel, obedecería a Dios, seguiría a Dios y a través de la fe en el plan de la redención que estaba señalado en todos aquellos rituales, a través de esos sacrificios que ellos hacían por fe, estaban aceptando que la salvación del ser humano es por la gracia de Dios, pero que el hombre tiene que ser obediente a Dios. Cuando Cristo vuelve a la tierra, ese nuevo pacto significa que la ley de Dios ya no estaría en las tablas de piedra, sino estaría escrito en el corazón humano. También señala la obediencia del ser humano a Dios. En el pacto de Dios con el ser humano, siempre Dios es el creador, siempre el ser humano debemos ser obedientes a Dios. ¿Obedientes en qué? En guardar la ley de Dios. Esto lo dejamos hasta aquí porque no estamos estudiando ahora el pacto. Estamos estudiando solamente que el rito de humildad, el rito de la Santa Cena, en el reino de Dios y aquí en la tierra es entre Dios y su pueblo, y el pueblo de Dios es todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. Vamos a leer ahora en Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 22 en adelante comienzo a leer. Y mientras ellos comían, Jesús tomó un pan y lo bendijo, lo partió y lo dio y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa y habiendo dado gracia les dijo, les dio y bebieron de ellos todos. Y aquí viene, voy a aclarar un poquito más de lo que estaba diciendo. Dice que todos bebieron, porque Judas también bebió, también participó del pan y del vino. Sin embargo, él lo hacía en una forma traicionera. Judas se perdió. Sin embargo, los demás apóstoles se salvaron. La diferencia está en el que acepta a Dios o lo rechaza. Dice el versículo 24, sigo leyendo, y él les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada en favor de muchos. La misma declaración de, eh, de Mateo. Versículo 25, os aseguro,
no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo he de beber con, con vosotros vino nuevo en el reino de los cielos. Es la misma declaración que hizo Mateo, está en Marcos y ya hemos explicado algunas cosas. Repito una vez más, esto es un estudio de algunos aspectos. Cuando estudiemos otra vez en los evangelios, vamos a volver a analizar esto y vamos a encontrar nuevas cosas. Además, aquí vamos a leer ahora lo que está escrito en el Evangelio de Lucas. En este Evangelio de Lucas vamos a prestar atención a lo que está diciendo, porque está señalando el mismo tema, pero está presentando algún aspecto. Aquí en Lucas vamos a encontrar algunas cosas que queremos destacar. Lucas 22 y comenzamos en el versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, en gran manera he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Estas palabras Jesús las estaba refiriendo a comer la Pascua y les estaba hablando a sus discípulos antes de padecer. Estas palabras antes de padecer tenían que ver con todo lo que Jesús les había enseñado, que los discípulos no lo entendían. En la misma ocasión de la Pascua, donde se unen el fin de la Pascua y el inicio del rito de la comunión o Santa Cena, se presentan juntos porque terminó uno y comenzó el otro. Jesús está hablándole a sus discípulos que iba a padecer porque lo iban a ver muerto en la cruz. Los discípulos no entendieron, después entenderían. Nosotros no vamos a profundizar en esto tampoco porque eso lo haremos después. Seguimos leyendo. El versículo 15, y les dijo, en gran manera he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué cosa era lo que se iba a cumplir en el reino de Dios? No era la Pascua, porque la Pascua era Cristo y se estaba cumpliendo porque ese mismo día, antes que el día terminara, el día viernes, Jesús iba a morir como el Cordero Pascual y se iba a cumplir. ¿Qué cosa era lo que iba Jesús a tener con sus discípulos? Era el rito de la Santa Cena, el rito que se establecía aquí nuevo. No era la Pascua, porque cuando Cristo muere, se cumple la Pascua y ya no tendría más que volverse a hacer. Pero se establecía la fe en Jesús, en el pan y en el vino, es aceptando la obra que Dios hizo, es aceptando la palabra de Dios, aceptando el Evangelio eterno, que Cristo ocupa nuestro lugar y nos da la vida y Él muere por nosotros. Así que aclaramos que esta declaración del reino nuevo no se refiere a la Pascua, sino que se refiere a la cena. Vamos a seguir leyendo. Porque os digo, repitiendo lo que dije, os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, porque en esta presentación Lucas lo presenta dando esta forma de presentación, le da una explicación que lo que iba a hacer no se iba a hacer más
hasta que estuviera en el reino de los cielos, lo que ya hemos estudiado en las otras declaraciones. Entonces, y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Es la copa con el vino. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Aquí lo está repitiendo hasta que venga en el reino de Dios. Es posible que una persona que esté oyendo lo que yo esté diciendo o estoy diciendo diga, no, pero aquí dice que el vino va a ser en el reino de Dios. El cuerpo va a ser en el reino de Dios, entonces la Pascua va a ser en el reino de Dios también. La Pascua no tendría que hacerse en el reino de Dios porque Cristo solamente murió una vez para salvar al ser humano. Y Cristo, como la Pascua, estaba muriendo en favor del pueblo de Israel y en favor de toda la humanidad. La Pascua es Cristo y cuando Cristo es crucificado, se estaba cumpliendo en él y su triunfo completo cuando resucita de la tumba. Dice el versículo 19 de Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que en favor de vosotros será dado. Haced esto en memoria de mí. Como ustedes ven aquí esta declaración, haced esto. ¿Qué cosa es hacer esto? Es la cena compuesta del pan y del vino. Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Pero hay una diferencia aquí con la Pascua. La Pascua debía hacerse en un mes señalado. La primera Pascua en el mes de Abib. En ese mes de Abib se hacía la Pascua, duraba 7 días esa fiesta de los panes sin levadura y terminaba en este momento que Jesús estaba haciéndolo en este lugar. Entonces, da la Santa Cena, el pan y el vino. Menciona primero el vino y después menciona el pan. Repito, dice el versículo 19 al final, haced esto en memoria de mí. Quiere decir que la Santa Cena, que es rito de comunión, no se hace una vez al año, no se hace todos los días, no tiene un tiempo específico. Jesús dijo, todas las veces que hacen esto, están señalando, están hablando de las mismas cosas que señala la Santa Cena o la Cena del Señor. La primera cena se hizo o se estableció por la noche. Cada vez que los seguidores de Dios hacen la cena, están cumpliendo con lo que Jesús está diciendo aquí. Dice el versículo 20, lo mismo hizo con la copa. Después que hubo cenado, les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que en favor de vosotros será vertida. ¿Quiénes son vosotros? Todos los discípulos de Dios, todos los que sigamos a Dios. Aquí vamos a leer en Lucas y vamos a prestar atención ahora a lo que Pablo habló con respecto a este aspecto de la cena del Señor. Leemos Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante. Dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, el rito
de la Santa Cena se estableció, se comenzó de noche. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La mismo que expliqué con Lucas y lo que he explicado con los otros textos de los evangelios donde se habla de este mismo tema. Leo ahora el versículo 25. De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que bebáis, bebedlo en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Termino este tema con esta declaración. Te pido que compartas este tema para que otros también puedan ser beneficiados. Dedicaré un tema más para hablar del rito de la comunión, del rito de la Santa Cena. Y comenzaré con estas palabras con las que termino, que están señaladas en Primera de Corintios capítulo 11. Entonces, una vez más, comparte este tema y si crees que vale la pena, dale like para que otros también puedan escuchar estas declaraciones, estos temas que estoy grabando. Nos vemos en nuestra próxima ocasión.